¿Qué tal, curiosos? Bienvenidos a Historias Enigmáticas, el podcast que te dará tema de conversación con tus amigos. Escucharás datos con los que sorprenderás a tus profes y hasta la persona que te gusta. No solo vas a parecer más culto, sino vas a ser más culto. Aquí encontrarás momentos de entretenimiento, aprendizaje y diversión. Quédate hasta el final porque ya empezamos. El episodio de hoy se titula La historia de la cerveza de Navidad. Seguramente en tu día a día ocupas objetos como una pluma, el celular o la televisión, sin cuestionarte cuál es su origen o su historia. Precisamente estos objetos y todo lo que se encuentra a nuestro alrededor tiene un significado y una explicación, en ocasiones enigmáticas, que al conocerlos, además de sorprendernos, nos ayudará a comprender el mundo que nos rodea. En otras palabras, el propósito de este episodio enigmático es hacerte reflexionar, no solo con acontecimientos, lugares o personajes históricos, sino también con objetos tan comunes que al preguntarte el porqué de su historia o funcionamiento te maravilles, al igual que nosotros al descubrir la historia de la cerveza de Navidad, que justo te contaré en este momento. Para empezar, te quiero decir que la cerveza de Navidad tiene una receta que se remonta a años de antigüedad, específicamente al año 1300 en Bélgica, ya que durante esa época la cerveza solamente se consumía en las festividades navideñas, caracterizada por tener un perfil maltoso, licoroso y afrutado, aparte de incorporar especies dulces como la canela, la vainilla, el anís, jengibre, nuez moscada, etc. En la actualidad, podemos encontrar algunas cervezas que retoman la antigua receta de Navidad, como la cerveza Estrella de Belén o la de Nochebuena, la primera disponible cualquier día del año, mientras que la segunda solamente se encuentra a la venta en los meses de octubre a diciembre, al retomar las tradiciones de sus raíces. Retomando el tema, nuestra historia comenzará desde sus orígenes, es decir, conocer la historia de la cerveza desde sus tiempos más remotos hasta la actualidad, para responder preguntas como ¿cuáles fueron las primeras cervezas en el mundo? ¿O en qué momento llegó a México? Continuando con la historia de la cerveza de Navidad y finalmente descubrir qué la hace tan especial. Antes que nada, quisiera explicarte que la cerveza es una bebida alcohólica, elaborada a partir de azúcares obtenidas de cereales y otros granos, principalmente el trigo y la cebada. Su aroma y sabor tan específicos se deben al lúpulo, una planta originaria de Europa Occidental. Así sus ingredientes son fermentados en agua con levaduras, dejando al tiempo hacer su magia. Pero, ¿conoces el origen de la cerveza? ¿No? Pues estás de suerte curioso, porque ahora mismo te contaré este secreto, así como tu novia tóxica le cuenta tus secretos a sus amigas. Hace mucho, mucho tiempo atrás en el sur de la antigua Mesopotamia, allá por los años 4000 a.C., el pueblo sumerio disfrutaba de una bebida muy popular llamada siraco, y aunque no es la primera cerveza de la historia, estaba muy cerca, porque forma parte de los antecedentes al estar elaborada a partir de la fermentación de granos de cereal. Mesopotamia no era la única cultura que elaboraba sus bebidas, ya que aparecieron más, pero estas estaban aún lejos de considerarse una cerveza, hasta que en el año 3100 a.C., en Egipto, la civilización de las pirámides, las momias y las esfinges, aparece la primera producción de cerveza con sabores y aromas muy especiales, pues los egipcios la elaboraban a partir de ingredientes como el azafrán, la miel, el jengibre y el comino. Como dato curioso, los egipcios aún no comprendían el proceso de fermentación de la cerveza, entonces su creación se la atribuían a la magia y a sus dioses. Para que comprendas mejor, a ellos les sorprendía el hecho de colocar dentro de una vasija un pan de cebada un poco cocido. Inmediatamente después incorporaban agua para disolver la cebada. Y por último, agregaban ingredientes como los dátiles, la miel, el jengibre, entre otros, dando como resultado, después de algún tiempo, la mágica bebida obsequiada por los dioses. La cerveza en Egipto se volvió tan popular que tuvieron que ampliar su producción hasta llegar a 22.400 litros. Ya desde ese momento sabían que era una bebida muy especial, usada principalmente en los rituales religiosos. Pero esta actividad no se mantuvo aislada en Egipto, todo lo contrario. Poco a poco llegó a desarrollarse en otras partes del mundo, cada región con su estilo propio, como en China,
con la cerveza llamada Q, elaborada a base de cebada, trigo, mijo y arroz. Así como escuchaste, la cerveza ha evolucionado a lo largo de la historia, desde sus ingredientes hasta las técnicas de preparación. Pero el punto clave donde realmente adquiere su esencia actual es durante la Edad Media en Europa Occidental, específicamente en el Reino de Bélgica. Y antes de platicarte el punto clave donde la cerveza adquiere su esencia actual, primero te pondré en contexto, pues la Edad Media es uno de los 5 periodos que comprende la historia universal, específicamente el tercero, que inicia en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente, y termina en el año 1453 con el descubrimiento de América. La Edad Media se identifica por la fundación de grandes reinos a lo largo de Europa, y cada reino era dividido por el rey en pequeños territorios, con el propósito de que los nobles, llamados señores feudales, gobernaran y protegieran esta subdivisión del reino. A esta forma de gobierno se le conoce como feudalismo. Y para que comprendas mejor, aquí seguramente recordarás las películas donde aparecen majestuosos castillos, princesas con atuendos glamurosos, heroicos guerreros con armaduras de metal, ciudades con aspectos de pobreza, enfermedades y poca higiene, pero al mismo tiempo la clase alta disfrutaba de fiestas interminables con comida y cerveza en exceso. Precisamente, en la época medieval, las clases sociales estaban profundamente marcadas. En la cima encontramos al rey, que poseía la máxima autoridad en el reino. Enseguida la clase alta, compuesta por los nobles que disfrutaban de privilegios en sus majestuosos castillos. Y en el mismo nivel también está la Iglesia, que utilizaba el poder de Dios para imponer su voluntad, así como limitar el conocimiento de las personas para mantenerlas ignorantes y creyentes. Finalmente, la clase baja, compuesta por los siervos, carecían de privilegios y desarrollaban actividades como la agricultura, carpintería, comercio, herrería, ganadería, entre otras para sobrevivir. Regresando al tema, bajo este panorama de la Edad Media en el Reino de Bélgica, los monjes de la clase alta que habitaban en los monasterios se dedicaban a la elaboración de la cerveza. Pero todo cambia cuando haciendo pruebas le agregan una planta llamada lúpulo, que le aporta el sabor amargo y el aroma tan característico a la cerveza actual. Con estos aportes tan extraordinarios, deciden hacer diferentes tipos de cerveza y graduaciones. La cerveza tuvo gran popularidad en el norte y centro de Europa, considerándola una bebida representativa del continente. Por cierto, las técnicas empleadas para su elaboración fueron evolucionando con el paso del tiempo, sobre todo en la fermentación, que es un proceso mediante el cual las bacterias de la levadura transforman los azúcares a alcohol y a dióxido de carbono. Entonces, a partir de diferentes tipos de levadura, la temperatura y comportamiento, se dio origen a 3 tipos de cerveza. La primera es de baja fermentación, caracterizada por ser clara como la Heineken, la Sol o la Corona. La segunda es de alta fermentación, identificada por ser oscura, como la Negra Modelo o la Nochebuena, de la que te hablaremos ampliamente más adelante. Y la tercera son de fermentación espontánea o lambic, que son artesanales y solo se fabrican en Bélgica. Apuesto que has escuchado de algunos de estos tipos de cerveza, pues ahora conoces su historia y seguramente identificas su importancia, no solo por su característico aroma y sabor, sino también por los siglos de evolución entre épocas, lugares, ingredientes y técnicas para llegar a la cerveza actual. Pausa. Tal vez aquí te preguntaste, ¿cómo que bacterias? ¿La cerveza tiene acaso bacterias? La respuesta es sí. Para que la cerveza pueda tener ese aroma y sabor tan específicos, se requiere de la participación de algunas bacterias en el proceso de fermentación. Estos microorganismos que se encuentran en las materias primas, es decir, en los ingredientes de la cerveza como la levadura, tienen bacterias, en especial el Lactobacillus brevis, causando el deterioro de la cerveza al alimentarse de los compuestos de lúpulo, originando su sabor agrio, aspecto turbio y el aroma. Entonces, no todas las bacterias son malas, aunque sí debe haber un control en los procesos de higiene y elaboración. Es sorprendente pensar que a partir de la descomposición de algunos ingredientes, gracias a la labor de las bacterias, pueda surgir la cerveza.
Ahora puedo comprender a los egipcios cuando creían que era una bebida de origen divino, pues ellos le atribuían su existencia al dios Osiris, dios del inframundo y juez de los muertos, ya que era considerado un espíritu regenerador, al hacer germinar año con año las cosechas y la producción de la cerveza. Pero ya hablamos mucho de Europa. Ahora nuestra historia continuará en el continente americano. Y aquí tal vez te pueda surgir una pregunta. ¿En América existía la cerveza? La respuesta es no. Aunque en las culturas prehispánicas de Mesoamérica disfrutaban del pulque, una bebida alcohólica muy representativa de México actualmente, y consumido por los años 650 después de Cristo durante las celebraciones religiosas y sociales prehispánicas. La cerveza elaborada a partir de la cebada hace su aparición en México en el año 1544, cuando Alfonso de Herrera, quien participó en la expedición de Hernán Cortés durante la conquista de Tenochtitlan, recibe la autorización del rey Carlos V de España para producir cerveza en América. Así que podríamos decir que el origen de la cerveza en América es en México. Muy decidido, Alfonso de Herrera construyó la primera fábrica de cerveza en la hacienda El Portal, ubicada en las faldas del volcán Iztaccíhuatl, ubicado en el estado de Puebla, en México. Por cierto, tiene una vista espectacular, y aprovechaban sus aguas cristalinas en la elaboración de la cerveza. Sin embargo, la producción de la cerveza en México durante la época colonial se mantiene escasa, porque tiene que sustituir el popular consumo del pulque en la población, hasta que lentamente en el año 1800 cobra importancia, principalmente en la Ciudad de México, con la fundación de la cervecería San Diego en el año 1860 y la compañía cervecera Toluca y México en el año 1865. Continuando, durante el Porfiriato la industria cervecera da pasos agigantados, ya que además de producirse a lo largo del país, también fue considerada una de las mejores cervezas en el mundo, causando la creación de otras compañías, como la Cervecería Modelo en 1925, que se convirtió en la principal productora y distribuidora de cerveza en México, mientras que en el segundo lugar se encuentra la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, creadora de la cerveza de Nochebuena, que retoman la antigua receta de la cerveza de Navidad. Así como escuchaste, recorrimos la historia de las primeras cervezas en el mundo, hasta llegar a la fundación de las principales compañías cerveceras en México, con el propósito de comprender la importancia de la cerveza, hacerte reflexionar y hablarte sobre la cerveza de Navidad, junto a sus dos características cervezas actuales, la Nochebuena y la Estrella de Belén. Así que mantente atento, curioso, porque estamos a la mitad de esta historia enigmática. Continuando, la Navidad ha sido una festividad importante a lo largo de la historia. Seguramente para algunos curiosos es su celebración favorita del año, por estar rodeada de significados y tradiciones, mismos que nos hacen sentir en familia. Precisamente en esta época decembrinas surge la tradicional cerveza de Navidad, con una historia que se remonta a años de antigüedad. Seguramente recordarás la Edad Media, de la que te hablé minutos atrás. En esta época se comienza a formar una tradición con la cerveza de Navidad, ya que en los monasterios del norte de Europa, sobre todo en Bélgica y Alemania, los monjes tomaban la cerveza para la celebración del nacimiento de Jesús, con su prima Melior, es decir, la primera y más fuerte de sus cervezas, que era destinada al dirigente del monasterio llamado abad y a sus invitados más ilustres. La segunda cerveza se destinaba a los trabajadores del monasterio, mientras que la tercera, y más suave, iba para los hermanos y los peregrinos. Los monjes de los monasterios continuaron con la tradición de producir y consumir la cerveza de Navidad durante las fechas navideñas, y debido a su popularidad, comenzó a elaborarse fuera de los monasterios y en otras partes de Europa. Uno de los tantos lugares a los que llegó la cerveza de Navidad fue a Noruega, tomada durante las fiestas del Yule, y te preguntarás, ¿qué es el Yule? Pues era una celebración llevada a cabo a lo largo de 12 días, justo al término de las cosechas, dedicada principalmente a la fertilidad, pero también a la familia, amigos y para recordar a los seres queridos que habían fallecido. En las fiestas del Yule se preparaban exquisitos platillos como el Julskinka, o como lo conocemos en la actualidad, jamón de Navidad, acompañado de la cerveza de Navidad elaborada solamente para esas fechas.
Por otro lado, también se hacían sacrificios de animales, fiestas y juegos en los que participaban las familias y amigos. Como dato curioso, cuando el cristianismo llegó a Noruega, los religiosos relacionaron la festividad del Yule con la Navidad. Y aquí seguramente te preguntarás, entonces, ¿cuál es la receta de la cerveza de Navidad? Solo para aclarar, esta cerveza no tiene una receta específica, ya que sus ingredientes y el proceso de elaboración cambian de acuerdo al tiempo y el lugar. En otras palabras, más que una receta, la cerveza de Navidad es una tradición. Pero sí hay dos cosas que la caracterizan. La primera es su producción y consumo exclusivo en las épocas navideñas, mientras que el segundo es su elevado contenido alcohólico, alcanzando sin problema el 5% de alcohol o mucho más. Aunque la cerveza de Navidad carece de una receta específica, su evolución a lo largo del tiempo ha permitido que las compañías cerveceras desarrollen marcas enfocadas a mantener su tradición, como la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, con su cerveza de Nochebuena, o la cervecería Artois, con su cerveza Stella Artois, que significa Estrella de Belén. Y para que sepas a qué me refiero, te contaré un poco de ellas en este momento. Verás, ¿recuerdas que cada objeto tiene una historia e identidad? Pues la cerveza de Nochebuena no está exenta, ya que se dice que la receta que usaron los maestros de la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma en México para crear la cerveza de Nochebuena surgió de la cerveza de Navidad durante los años 1300 en un monasterio de Múnich, Alemania, donde los monjes fabricaban la cerveza con el propósito de consumirla durante las festividades de Cuaresma y Navidad, ya que por sus tradiciones solo tenían permitido ingerir bebidas. Ahora sabes que los monjes bebían cerveza porque era lo único que les permitían en las festividades religiosas. No se vale que justifiques su sed de la mala si no eres un monje. En un primer momento, la compañía mexicana comenzó a elaborar la cerveza para el autoconsumo, pero después de regalarla a amigos, tuvo tanto éxito que se optó por comercializarla en el año de 1938, recibiendo el nombre de Nochebuena, por la flor típica en la época de invierno. Tiene un cuerpo robusto, aromas frutales y un sabor con notas a manzana verde y membrillo. Es de estilo bock y tiene un contenido de alcohol de 5.9. Por otro lado, una compañía cervecera que también trata de mantener las tradiciones de la cerveza de Navidad es la cervecería Artois, con la cerveza Stella Artois, que significa Estrella de Belén. Esta compañía fue fundada en el año 1366 en Bélgica, adquiriendo gran popularidad en la población por sus exquisitas producciones. Pero no es hasta 1708 cuando el maestro cervecero Sebastián Artois compra la cervecería y decide colocarle su apellido. En sus inicios, la cerveza Estrella de Belén, o Stella Artois, comienza a producirse durante el año de 1926, solamente durante la temporada navideña, retomando las tradiciones de los monjes en la época medieval. Ahora puedes comprender el significado de su nombre, Estrella de Belén, al hacer referencia a las festividades navideñas. Pero después de 4 años de excelentes ventas, los empresarios deciden comercializarla todo el año y a lo largo de Europa. Finalmente, la cerveza Estrella de Belén llegó a México hasta el año 2014. Tiene un contenido de alcohol de 5.2. Es de estilo Pilsner y su sabor es amargo delicado. Esto se debe a sus ingredientes principales: el lúpulo, la malta de cebada, el maíz y el agua, además del proceso de fermentación. Y aquí te puedes estar preguntando, ¿por qué la cerveza de Nochebuena y la Estrella de Belén son diferentes? Esto se debe a la flexibilidad en la receta de la cerveza de Navidad. Verás, la cerveza de Navidad puede ser clara o oscura. Puede contener varios ingredientes como el jengibre, la miel, la malta, entre otros tantos. Y sus estilos también pueden cambiar. Pero sin lugar a dudas debe conservar la esencia que la caracteriza: el contenido elevado de alcohol y su consumo en la temporada de invierno. La cerveza de Navidad está llena de sorpresas. Ya lo vimos con su historia que le da identidad, con sus tradiciones que permanecen en la actualidad, o con sus diversos tipos de cerveza que podemos disfrutar. Y precisamente para que tengas una experiencia inigualable al momento de degustar la cerveza de Navidad, te daremos 5 consejos básicos sobre cómo tomarla.
Solamente no olvides que estos 5 consejos son sugerencias para mayores de edad, y exclusivamente de ti dependerá la responsabilidad de su consumo y si son o no son de tu agrado. Primer consejo: aunque se tiene la costumbre de que la cerveza entre más fría mejor, no siempre es lo indicado, pues cuando una bebida está muy fría, nuestras papilas gustativas no perciben correctamente los sabores. Te explicaré. Las cervezas industriales se toman muy frías, a diferencia de las de alto contenido alcohólico como la de Navidad, que se consume más tibia que la de menor graduación. Segundo consejo: otra costumbre es tomar la cerveza directamente de la botella o la lata, pero al hacerlo se limita la capacidad de percibir plenamente su aroma y por lo tanto también su sabor. Lo adecuado es servirla en un vaso o una copa. Tercer consejo: una buena cerveza debe de generar espuma para liberar los aromas que nos ayudarán a disfrutarla mejor. La manera correcta de hacerlo es colocar el vaso a 45 grados de inclinación, servirla con una velocidad moderada y cuando se acerque al borde, cambiar la inclinación a 90 grados mientras se termina de vertir el contenido. Cuarto consejo: antes de tomar la cerveza, primero mueve el vaso de forma circular y acércalo a tu nariz, con el propósito de percibir su aroma. Inmediatamente después, toma solo un poco y pásalo por tu boca para identificar la mayor cantidad de sabores. Quinto y último consejo: el momento tan esperado. Repite el consejo anterior cuantas veces quieras para degustar tu cerveza de Navidad hasta terminarla. No te arrepentirás. Como conclusión, la historia es portadora de identidades. Al aprenderla, adquirimos maravillosos momentos de conocimiento y reflexión, sea cual sea el tema, como la historia de la cerveza de Navidad, los lugares turísticos como Tulum, o personajes históricos como Irena Sender, una enfermera nazi que salvó a más de 2.500 niños de ser asesinados en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. La heroína de la que te hablaré en el siguiente episodio enigmático. No te lo puedes perder.